¿Sabían que hay otro Helge en la dimensión de Marta alternativa que no salió en el nuevo tráiler? Que no son 3, sino 6 nuevos personajes, maldita sea. Estoy seguro de que te perdiste detalles importantísimos en el nuevo tráiler de Dark, temporada 3. Y hoy vamos a revelar todos los posibles secretos que tendrán los últimos episodios de nuestra serie favorita. Vamos a analizar solo las escenas relevantes del nuevo tráiler y 2 del tráiler oculto de Dark, que muy pocos conocen, y desarrollar teorías sobre lo que puede suceder en la última temporada. Y de verdad no se vayan, que se pone muy interesante. Primero tenemos unas manos tratando de encender un tablero que luce viejo. La gente especula mucho que este puede ser Adam, pero si nos fijamos en los detalles, estas manos lucen muy jóvenes. Las manos de Adam lucen así que no podemos especular mucho sobre esta escena. Podemos observar que Vinden ahora se encuentra destruido. Jonas finalmente llega al universo paralelo donde él no existe, cuando la Marta alternativa llega a rescatarlo. El director de la serie comparte muchas fotos sobre las grabaciones y podemos ver a las versiones alternas en un mundo sin Jonas, con la introducción de un nuevo personaje en el crew, que es el tipo de la derecha. Algunos lo recordarán de la primera temporada actuando en la obra de teatro de Marta. Como les dije al inicio, hay un mini trailer oculto revelado en la cuenta de Netflix Alemania. Y podemos ver la escena del bosque cuando Mikkel se pierde, pero en el universo alterno. Podemos ver a Marta con el abrigo amarillo de Jonas, a Franziska, a Magnus, a Bartosz y al que toma el lugar de Jonas. Y esperen ahí porque la teoría se va en 2 vertientes que, maldita sea, ya quiero que se estrene. Por un lado, ¿qué con esta foto? Todas las fotos son tomadas del sitio web o del Instagram del director Baran Bo Odar. Aparece agarrándose el cuello como si le hubiera sucedido lo mismo que a nuestro Jonas y que probablemente haya una versión suya en el futuro con esta cicatriz. Una teoría probable es que este personaje en realidad tenga por nombre Adam y que sea un impostor en el universo de Jonas haciéndose pasar por él, ya que tiene sentido que tenga la misma cicatriz y no tiene sentido que Jonas se cambie el nombre. Lo mismo con Noah, que sabemos que su nombre es Hanno Tauber, o que tiene un nombre distinto en otra dimensión. Y por otro lado, los nuevos personajes que al parecer son la misma persona en diferentes épocas. Pero ¿quién diablos puede ser? Vemos que queman todo el cuartel de Adam y con ella una carta similar a la que Noah joven le entrega a Jonas adulto, y uno de ellos tiene una copia que probablemente diga otras cosas. Estos personajes aparecen constantemente en el teaser. En una escena siguiente podemos ver cómo llegan con la secretaria de Claudia. Ella luce asustada y la teoría apunta a que ellos son sus hijos. Bueno, son la misma persona con diferentes edades en la misma época. Ustedes me entienden. Les digo esto porque en esta foto ella aparece embarazada y si hacemos las conexiones, pues bueno. También aparecen tratando de deshacerse de Bernd Doppler. Notamos que es él por su silla de ruedas, como en esta foto. Pero ¿se acuerdan que les dije que eran 6 personajes en lugar de 3? Muy pocos notaron que hay fotogramas en el teaser donde se les puede notar sin cicatrices, pudiendo esto ser que pertenecen a otra dimensión o que realmente pudieron cambiar el transcurso de las cosas y con ello la cicatriz que los marcaba desde niños. Por eso hay que poner atención en los detalles, no como en los videos de la competencia. Seguimos viendo escenas entre Magnus, pero en su versión alternativa con Franziska. Una vez más, apuntando a que la teoría de mi video anterior no está tan descabellada, se las dejo en la descripción de este video. En este universo alterno, vemos a Magnus usando una sudadera que hace referencia a Mikkel con su disfraz de esqueleto y que puede llegar a ser un detalle muy importante. Vemos a Jonas adulto en lo que parece ser 1920 por su vestimenta. Vemos a Claudia en posesión de la manzana que te permite cambiar de universos, dejando en claro que sí, ella vio un universo sin Jonas y era terrible. Universo que vamos a ver y que nos da la emoción del mundo.
Además, vemos 3 escenas de suma importancia, así que por favor, quédate hasta el final. Vemos a una versión femenina de Ulrich dando de pedradas al que supondríamos es el pequeño Helge. Esta chica es Helen Wolf, enfermera del hospital psiquiátrico donde internaron a Ulrich, y a juzgar por su vestimenta está en los años 80, pero de un universo alterno. Este universo funciona como espejo. Muchos especulaban que ella podría ser la madre de Katarina y que sea la misma Katarina la que se pierde en este universo. Pero yéndonos de nuevo a los detalles, ella lleva por apellido Albers y no Wolf, así que esto queda descartado. ¿Y qué pensarían si les dijera que hay 2 pruebas de que efectivamente el pobre Helge es reventado por esta señora? La primera es en el mismo tráiler donde se le ve golpeando a alguien, pero no se alcanza a ver muy bien una cicatriz en el ojo, pero donde sí lo notamos es en el teaser de Netflix Alemania, donde claramente se ve que la versión de esta dimensión le fue un poco peor, teniendo él una cicatriz en el ojo y no en la oreja como el Helge anterior. Y la última escena es la de Marta con el abrigo característico de Jonas, escuchando una voz femenina que le dice: lo comprenderás todo a su debido tiempo, tal como Adam le dice a Jonas en su universo. Esto da pie a que en este universo gobierna la versión anciana de Marta. Todo lo que es Jonas se refleja en lo que es Marta en el universo alterno. No te dejes llevar por videos que quieren sacar teorías de que las cosas van en reversa. Los trailers de Dark siempre han tenido esta característica y son solamente cuestión estética. Si bien todas estas son solo teorías, no queda más que esperar al 27 de junio de 2020 y les dejo más videos por aquí. Nos vemos en un próximo video.